Ahora vamos a empezar la cuarta y última parte del tema microscopía. Vamos a ver ahora sistemas electrónicos de microscopio. Bueno, habíamos dicho que desde el punto de vista de la magnificación, ¿sí? Y desde el mecanismo de acción, la fuente, el tipo de fuente de iluminación, los sistemas microscópicos podían clasificarse en ópticos y electrónicos, ¿no? Los ópticos, recuerden a su vez, utilizan luz visible o luz invisible, pueden ser microscopios ópticos compuestos de luz visible o microscopios ópticos compuestos de luz invisible, ¿no? Los de luz visible comprenden microscopio de campo claro, microscopio de campo oscuro, microscopio de contraste de fase y sus variantes, ¿sí? Porque hay variantes especializadas del microscopio de contraste de fase como el de interferencia, por ejemplo. El microscopio que utiliza óptico compuesto, que utiliza luz invisible, lo vimos en la tercera parte de esta clase con microscopios de epifluorescencia y microscopio confocal de fluorescencia. Ahora vamos a ver sistemas microscópicos que se diferencian de los ópticos porque aquí la fuente de iluminación de la muestra está basada en un haz de electrones que son acelerados por un campo eléctrico, son acelerados al vacío, ¿sí? De tal manera que al ser acelerados pueden ser conducidos hacia la dirección de la muestra y obviamente son enfocados al espécimen, al preparado, a través de condensadores especiales que están construidos con lentes electromagnéticas o electroimanes, que esa es una diferencia importantísima con los sistemas ópticos, ¿no? Recuerden los condensadores de los sistemas ópticos, al menos de los que utilizan luz visible, se basan en una serie de lentes de vidrio que tienen como función pues enfocar los rayos, ¿sí? Y dirigirlos hacia el espécimen. En el caso de los microscopios ópticos de luz invisible, el condensador estaba formado por una lente de cuarzo que era sensible a esa luz ultravioleta que dijimos es la fuente para poder excitar ese preparado, ¿no? Es sensible a ese tipo de iluminación. En el caso de los sistemas electrónicos, tenemos una fuente de luz que en realidad es un haz de electrones que tienen muy baja longitud de onda, es mucho más baja que la luz ultravioleta. Por lo tanto, esto se traduce en mucha más resolución. Recuerden esta regla que la resolución de un sistema microscópico es inversamente proporcional a su longitud de onda. Entonces, entre más baja es la longitud de onda, más alta es la resolución y por lo tanto mayor poder de magnificación. Entonces, este microscopio, al utilizar haz de electrones, que tienen una muy baja longitud de onda, más baja que la luz ultravioleta, pues eso se traduce en una amplia resolución, ¿no? En un aumento en el diámetro del objeto que con el primer sistema electrónico llegó a 7000 veces o a 7000 diámetros el aumento. Luego se mejoraron los sistemas electrónicos desde su construcción inicial, desde su primera construcción, se mejoraron y pues las mejoras permitieron obtener sistemas de microscopía electrónica que pueden aumentar el tamaño de los objetos 10.000 a 100.000 veces, como lo hace el electrónico de transmisión, o pueden llegar a aumentos de 20.000 veces el tamaño del objeto, como lo hace el microscopio electrónico de barrido, ¿no? Y recuerden otro pues, elemento importante de este sistema y que lo diferencia de los sistemas ópticos es pues, las lentes de los condensadores. Este microscopio está conformado por condensadores que tienen lentes electromagnéticas, son electroimanes que van a pues, atraer ese haz de electrones sensibles a ese haz de electrones y lo enfocan hacia el espécimen, ¿no? Esa es la función de todo condensador, independientemente qué tipo de material conforme sus lentes. Bueno, entonces vamos a hablar del microscopio electrónico de transmisión, que fue en realidad el primer modelo de microscopio electrónico que se construyó en 1937 o en la década de los 30 por James Hilliard.
Y este sistema se basaba en la obtención de imágenes a través de la utilización de un haz de electrones mediante un filamento de tungsteno que los generaba, era la fuente de este haz de electrones, los cuales eran acelerados por un campo eléctrico y enfocados hacia la muestra por lentes magnéticas o electromagnéticas, ¿no? Entonces, una serie de lentes amplificadoras van a amplificar, justamente van a aumentar esta imagen y el poder de magnificación de este tipo de microscopio pues oscila entre 10.000 a 100.000 veces el diámetro de los objetos, ¿no? Lo cual pues le da una altísima resolución y eso está fundamentalmente condicionado por la fuente de iluminación que utiliza, ¿no? Que es un haz de electrones con una bajísima longitud de onda, mucho más baja o inferior a la radiación ultravioleta. Por lo tanto, el poder resolutivo es más alto si lo comparamos con los sistemas ópticos de fluorescencia, ¿sí? Y esto pues permite estudiar ya estructura interna, porque este haz de electrones, al ser acelerados y al tener este gran nivel de resolución, pueden generarnos fotografías, imágenes de las estructuras internas de las células. Con este microscopio podemos estudiar la estructura de un virus, podemos estudiar la estructura interna de las bacterias, sus componentes intracelulares, ¿sí? Sobre todo la estructura de su pared celular. Y justamente gracias al desarrollo de este sistema es que se pudo obtener información de cómo estaba compuesta esa pared celular, cómo estaba estructurada la pared celular de los procariotas. Bueno, y la imagen amplificada, aumentada, se va a observar en una pantalla que va a ser sensible a los electrones. ¿Y qué tipo de pantalla es? Bueno, es una placa de fluorescencia o puede ser también, en su defecto, pues una placa fotográfica, ¿sí? Ese tipo de pantalla es la que se utiliza para observar la imagen amplificada una vez que el haz de electrones fue enfocado hacia el espécimen, lo traspasa, ¿sí? Y los electrones rebotados de la muestra, los que desprende la muestra como efecto rebote, van a ser capturados por un conjunto de detectores, ¿sí? Y luego van a ser amplificados para ser finalmente pues reflejados o mejor dicho revelados en una placa fotográfica, ¿sí? Bueno, el poder de resolución entonces de este microscopio de transmisión electrónico de transmisión llega a 1 nanómetro. ¿Por qué? Porque puede aumentar el tamaño de los objetos entre 10.000 a 100.000 veces, ¿no? De hecho, si aplicamos enfoques o mejor dicho, tecnología de amplificación fotográfica, podemos incrementar mucho más el tamaño de los objetos, es decir, que puede llegar el aumento a 1.000.000 de veces el tamaño del objeto con técnicas adicionales, pero también tienen que tener en cuenta que a medida que aumentamos la magnificación vamos perdiendo resolución, ¿sí? Vamos perdiendo la nitidez. Así que lo que se recomienda es que cuando se utiliza un microscopio electrónico de transmisión, la magnificación no supere los 20.000 aumentos. Bueno, entonces de esta manera es el sistema microscopio electrónico de transmisión, ¿sí? Tiene estos componentes, tiene el filamento de tungsteno que va a ser la fuente de este haz de electrones, ¿sí? Los cuales son acelerados por un campo eléctrico por alto voltaje a través de un conducto hueco que está construido al vacío. Es importante que se produzca, o sea, que tenga este sistema de vacío, por eso tiene esta forma, ¿no? Como un tubo, el microscopio, porque por ese tubo van a viajar este haz de electrones que son acelerados por un campo eléctrico, pero lo hacen por un sistema que está construido al vacío y eso es importante para que ese haz de electrones no sean desviados. Si hay aire circulando a este nivel,
esos electrones van a ser desviados y no van a incidir la muestra. Entonces, esto tiene que construirse al vacío para que ese haz de electrones, desde su fuente, que es pues, el filamento de tungsteno, y luego una vez que son acelerados por alto voltaje, sean dirigidos directamente hacia el espécimen, que va a estar cargado por acá. Y los condensadores, que están construidos con lentes electromagnéticas, cumplen un papel muy importante porque van a enfocar, van a dirigir ese haz de electrones para que se dirija directamente al espécimen, ¿no? Entonces, miren, estos son los componentes de un microscopio electrónico de transmisión: el cañón de electrones que emite ese haz de electrones, los cuales atraviesan, ¿no? Atraviesan el espécimen en toda su profundidad. Y ese haz de electrones secundario que desprende la muestra van a ser recolectados por un conjunto de detectores que amplifican esa imagen y la revelan en una placa fotográfica, ¿sí? O en una pantalla de fluorescencia. Utiliza lentes magnéticas para crear campos que dirigen y enfocan ese haz de electrones, como ya les dije. Esas lentes forman el condensador de este sistema. Son lentes electromagnéticas, ¿no? No son lentes de vidrio. Utiliza el sistema de vacío, como les había explicado, es muy importante para que puedan esos electrones viajar acelerados y puedan impactar acá en el espécimen, ¿no? Entonces acá tienen el cañón de electrones con el filamento de tungsteno que va a ser la fuente de emisión. Ese haz de electrones son acelerados en un campo eléctrico y viajan por un conducto que está construido al vacío para poder incidir acá la muestra, ¿sí? Y bueno, como les dije, y una vez que atraviesa la muestra, los electrones que se desprenden o que salen rebotados van a ser capturados por un conjunto de detectores, amplificada la imagen y revelada en una placa fotográfica. Y como el sistema está conectado a un software, a un ordenador, entonces la imagen generada acá en esta placa fotográfica va a ser convertida en pues microfotografías electrónicas que se pueden almacenar y conservar. Bueno, entonces este sistema tiene mucha capacidad de penetración porque el haz de electrones atraviesa el espécimen. Entonces, al atravesarlo te muestra una imagen de toda la estructura interna de la célula, ¿no? Entonces es ideal, este sistema realmente es ideal para estudiar estructura interna, estructura de las organelas, en el caso de las células eucariotas, por ejemplo. Es ideal para estudiar la estructura de una partícula viral porque tiene mayor resolución que el microscopio de barrido. El microscopio de barrido no se utiliza para estudiar estructura viral, ¿sí? Porque solo puede aumentar el tamaño de los objetos hasta 20.000 veces. Entonces tiene más bien otras utilidades. El que me permite analizar en detalle la estructura interna de un virus, estudiar sus componentes estructurales, por ejemplo, es el microscopio electrónico de transmisión. Puedo estudiar también la interacción virus-célula hospedadora, por ejemplo, ¿no? Entonces, fíjense, este es el esquema de un herpes virus. Es un virus envuelto que tiene una cápside icosaédrica, ¿sí? Y tiene un ADN de doble cadena. Y fíjense, esta es la imagen obtenida, la microfotografía electrónica obtenida con un microscopio electrónico de transmisión de un herpes virus. Y en función de la imagen obtenida yo puedo graficar esto. O sea, ¿por qué? Porque este es el esquema de la estructura que me muestra el análisis con este sistema de microscopía, ¿no? Se ve claramente, fíjense, la envoltura de doble capa, ¿sí? Que está insertada por estas glicoproteínas que se ven aquí como hilos, ¿sí? Estos hilos son glicoproteínas que estarían representadas por estos filamentos que estoy mostrando. Luego tenemos el cápside, fíjense, es como la segunda envoltura, y por pues tecnologías adicionales, ¿sí? Como por ejemplo cristalografía de rayos X, se puede obtener información sobre la simetría de este cápside, ¿no? En este caso el cápside, como ven, es un cápside simétrico saédrica.
y este cápside pues está protegiendo a una molécula, a una estructura central, como ven aquí, que sería el material genético de esta partícula viral. Y aquí ustedes pueden ver que esta partícula viral, ¿sí?, está interactuando, fíjense, con otra estructura que sería la célula que intenta infectar. Bueno, este sistema de microscopio electrónico de transmisión permitió, por ejemplo, caracterizar y tener información sobre la composición y la conformación de la pared celular de las bacterias, ¿sí? Cómo está organizada, cómo están organizados los componentes estructurales de la pared celular. Aquí se muestra una microfotografía electrónica obtenida por MET de una bacteria de la pared celular, una bacteria gram negativa. Las bacterias gram negativas son bacterias que tienen una capa delgada de peptidoglicano ubicada a nivel del espacio periplásmico, y este espacio periplásmico que alberga esta capa delgada de peptidoglicano se ubica entre dos membranas, una externa, la membrana externa, y la membrana interna, ¿sí?, que son ambas bicapas lipídicas, ¿sí? Pero la membrana externa además pues presenta en su superficie moléculas lipídicas, lipopolisacáridos, ¿sí?, que son importantes estructuras antigénicas de estos microorganismos. Entonces fíjense, esto que estoy señalando sería la membrana externa, que corresponde a toda esta estructura, ¿sí? Todo este segmento, este espacio que estoy señalando, corresponde a todo este sector en el esquema, el espacio periplásmico, que contiene, fíjense, la capa de peptidoglicano delgada, que sería toda esta zona intermedia, como si fuera un sándwich. Y luego tenemos hacia adentro la membrana interna, que sería todo este espacio que estoy señalando, ¿sí?, esta bicapa lipídica, similar a la composición química de la membrana plasmática de una célula eucariota. Y hacia adentro, pues, es decir, toda esta zona que estoy indicando con el cursor corresponde al citoplasma de esta célula bacteriana. Bueno, y vamos a terminar con el microscopio electrónico de barrido, que fue inventado también en la década de los 30, un poco después del de transmisión, por Manfred von Ardenne. Aquí la imagen que se obtiene se forma por la amplificación electrónica de señales generadas al irradiar la superficie de la muestra con un haz muy estrecho de electrones, que sería el haz primario, ¿no? Entonces, este sistema, al igual que el electrónico de transmisión, tiene una fuente emisora del haz de electrones, que es un filamento de tungsteno. Esos electrones, igual de la misma manera, son acelerados por un alto voltaje, y a través de un conducto hueco son dirigidos y colimados mediante los condensadores electromagnéticos. Son colimados esos electrones hacia el espécimen, ¿sí? Y este microscopio, a diferencia del de transmisión, por eso se llama de barrido, porque lo que hace es solo escanear la superficie de la muestra, no la penetra en profundidad, solo la escanea, ¿sí?, la explora superficialmente. Entonces, este haz primario de electrones, cuando barre la muestra, cuando la explora en superficie, genera un rebote o haz secundario de electrones. Ese haz secundario justamente son electrones ya de baja energía, y van a ser recogidos por una placa cargada positivamente o ánodo, que va a capturar esos electrones secundarios de baja energía y los va a convertir en señales eléctricas, ¿sí? Esa señal eléctrica es proporcional al número de electrones de baja energía que desprendieron de la muestra, que rebotó la muestra y que chocaron con este ánodo, ¿sí? Y una vez generada esta señal eléctrica, va a ser amplificada, ¿sí?, por una serie de lentes de aumento. Va a ser amplificada esa señal, esa señal eléctrica, y justamente el poder de amplificación que tiene este sistema va entre 20 a 20.000 aumentos. Este sistema tiene varias capacidades de amplificación.
desde chicas como son amplificar tan solo 20 aumentos hasta 20.000 aumentos, es bastante amplio. De ahí que se puede utilizar, por ejemplo, como una especie de lupa para observar objetos de mayor tamaño, relativamente más grandes, como por ejemplo ver a 20 aumentos las cerdas de un cepillo, por ejemplo, un cepillo dental. Así que básicamente se utiliza para estudiar la estructura superficial de microorganismos, en el caso de microbiología, ¿no? También se utiliza, por ejemplo, para estudiar la superficie de un material, así que tiene mucha aplicabilidad tanto en las ciencias biomédicas como en la ciencia de materiales. Bueno, aquí les dejo más información desglosada sobre este tipo de microscopio para que lo vean. Y resumiendo lo que les dije, fíjense, esta sería pues la estructura interna de este sistema microscópico. Tiene un cañón de electrones, al igual que el MET, que emite este haz de electrones. Aquí se genera el haz, esta línea roja en forma de corbata, que como ustedes ven, es el haz de electrones, ¿sí? Que son acelerados por un campo eléctrico y dirigidos por un conducto hueco que está construido al vacío, lo cual es muy importante para evitar que este haz de electrones sea desviado, ¿no? Y fíjense, gracias a este primer condensador que está formado por lentes electromagnéticas, este haz de electrones es colimado, por eso toma ese aspecto en cono, ¿sí? Es dirigido hacia el espécimen, pasa por un segundo condensador que lo vuelve a dirigir, lo vuelve a colimar para que choque directamente en el espécimen y lo explore en superficie, ¿no? Entonces hace un barrido de la muestra del preparado que está acá. Fíjense, acá llega el haz de electrones muy fino, muy delgado, barre la muestra y la muestra genera un haz secundario de electrones de menor energía, que sería producto del rebote, ¿no? Ese haz secundario de electrones que tienen menor energía van a chocar contra una placa cargada positivamente o ánodo que estaría aquí. Y este detector lo que va a hacer es transformar este haz de electrones en una señal eléctrica que luego va a ser amplificada acá por los lentes objetivos y a través de un espectrómetro X, es decir, una placa fotográfica, va a ser revelada esa imagen aumentada, amplificada, ¿no? Recuerden, la magnificación de este sistema microscópico va entre 20 a 20.000 veces el tamaño del objeto, ¿sí? Así que tiene pues poderes de amplificación variables, ¿sí? Desde chicos hasta muy grandes, y se puede utilizar como una especie de lupa para aumentar, por ejemplo, 20, 30, no sé, 50 veces, 100 veces el tamaño de un objeto relativamente grande que no sea microscópico, como por ejemplo analizar en detalle la superficie de un material, por ejemplo de un implante o por ejemplo de las cerdas de un cepillo dental. Y también me serviría pues para estudiar la superficie ya de estructuras o de objetos microscópicos como un microorganismo, ¿no? O por ejemplo estudiar la estructura de un biofilm en superficie, nunca en profundidad. No me sirve para estudiar estructura en profundidad porque no penetra, el haz de electrones no penetra la muestra, solo la explora en superficie. Bueno, entonces fíjense la utilidad de este sistema microscopio electrónico de barrido que me sirve para evaluar superficie. Por ejemplo, estudiar la superficie de un material y verlo a mayor aumento, a ver cómo es, ¿no? Entonces, por ejemplo, se ha utilizado para estudiar la superficie de implantes. Esto que ven aquí son imágenes obtenidas de implantes dentarios, implantes comerciales. Esta imagen corresponde a la superficie, a la estructura superficial de un implante de baja rugosidad. Fíjense, el diámetro de los poros es muy chico, lo cual contrasta dramáticamente con la estructura superficial de un implante de moderada rugosidad. Fíjense el tamaño el diámetro de los poros que tiene este implante lo vuelve de mayor rugosidad respecto de este.
lo cual es muy notorio, ¿no? Entonces, esta diferencia en la superficie, en la estructura superficial del implante, tiene impacto biológico. ¿Por qué tiene impacto biológico? Porque esto se traduce en esto, se traduce en diferencias cuantitativas en la formación del biofilm de la biopelícula, ¿sí? Como ustedes ven, este es una biopelícula, un biofilm obtenido, formado, como ven, por bacterias filamentosas, como la que estoy mostrando, y bacterias cocoides, que forman estos racimos que ven aquí, y cadenas, ¿no? Entonces, aquí tenemos una biopelícula mixta, formado al menos por dos especies bacterianas distintas, con su sustancia polimérica extracelular que se formó sobre un implante de este tipo con rugosidad leve. Y fíjense que la cantidad de biofilm, es decir, la cantidad de células microbianas y sustancia polimérica extracelular depositada en esa superficie de implante es menor si la comparamos con esto, ¿no? Este es el biofilm formado, miren la cantidad de bacterias tipo bacilares, ¿no? Tipo bacilos, la presencia pues de cadenas de streptococos. Es un biofilm mixto con mucha sustancia polimérica extracelular, ¿sí? Depositado sobre un implante con una rugosidad moderada como ¿sí? Este tipo. Por lo tanto, es notorio la mayor formación de biofilm, ¿no? Y acá fíjense, biofilm formado sobre implante comercial con rugosidad moderada, de la misma manera, ¿no? Fíjense el grosor de esta biopelícula, es mucho más espesa. Y este microscopio, como pueden observar, pues nos muestra simplemente detalles superficiales de una estructura, como en este caso es la biopelícula. Fíjense esta morfología, ¿no? Nos muestra cómo es un biofilm en superficie, ¿no? Basado en una estructura de picos y de valles con aspecto volcánico, ¿no? Como ven, por la presencia de abundante matriz extracelular y células bacterianas que están ahí compactadas, ¿no? Bueno, eso sería todo por esta unidad temática dirigida al estudio de la microscopía. Eso es todo. Muchas gracias.